Días, bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y antes de empezar el programa no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Cira enormemente todas sus muestras de cariño por el día de ayer, la gente que tuvo ese detalle acá con su servidor por un año más de vida, y también hoy 30 de abril, un abrazote enorme a todos los niños en su día y a los no tan niños, pero que también en algún momento tuvimos infancia. Esto es Libertad de Opinión y arrancamos con el tema que tenemos para este programa. Normalmente hago varios programas sobre el Atlético de San Luis, el equipo de casa. Ya hicimos un programa al inicio del torneo donde se tenían grandes expectativas porque el equipo estuvo peleando y cayó en la semifinal con Monterrey, pero hizo un buen torneo, un equipo que terminó invicto, hizo un trabuco aquí en casa. Este torneo no le fue nada bien, pero vamos a analizar cosas de fondo, inclusive también tácticas, cosas interesantes, y para eso tengo a dos grandes amigos que desayunan, comen y sueñan con el fútbol y son conocedores, que es lo más importante. Para ello, bueno, pues le doy la más cordial de la bienvenida y le agradezco que esté esta mañana aquí con nosotros porque sé que anda muy ocupado, a mi querido amigo Jorge Merino. Jorge, pues es potosino, ha sido un referente como entrenador, ha estado en las fuerzas básicas del América, campeón con el equipo, ha hecho muy buenas cosas, ha entrenado en primera división al Necaxa, ha sido un trotamundos, ha estado en Tamaulipas, bueno, anduvo hasta en El Salvador, y aquí antes de entrar al programa me estuvo contando unas anécdotas que don Jorge creo que ya le da para hacer un libro. Mi querido Jorge Merino, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Lupillo, aquí estamos a la orden. Y también acá a mi izquierda, una persona que hace el análisis, también ha estado metido en los medios, ha tenido pues cobertura de años con el equipo, Juan Manuel González, que pues le entiende al tema, y pues te agradezco que estés esta mañana con nosotros. Hemos compartido espacios en otros lados. Sí. No, pues muchas gracias por la invitación y también a la orden. A ver, pues vamos a empezar. Un buen sabor de boca nos dejó el torneo pasado. Se fueron algunos futbolistas, entre ellos, pues creo que uno de los referentes del equipo, como era Ricardo Chávez, un jugadorazo en la lateral. Se fueron algunos ya por la misma edad ya no estaban dando los resultados. Pero pues lo que vimos este torneo fue algo contrastante, concretamente en casa, de ser un equipo que aquí no le ganaba a nadie. Hoy, muy mal, fue un equipo que no conocía el empate, o ganaba o perdía, y pues creo que perdió puntos clave. Pero vamos a empezar, Jorge. ¿Dónde crees que estuvo la debacle? ¿Qué le falló al San Luis este torneo? Bueno, yo creo que es producto de la transición del equipo. La verdad hubo muchos cambios, se integraron jugadores nuevos, muy jóvenes. Yo creo que al equipo lo que le falta es que le den un tiempo de maduración, porque los jóvenes que se trajeron... O sea, era de esperarse que este torneo estuviera así. Bueno, yo siempre pensé que iba a ser así. Ya maduró Águila, ya maduró Macías, falta que madure Romancito, el que viene de Necaxa, que lo tuve yo allá en Necaxa. Ya maduró Aldo Cruz. Hay jugadores que ya están maduros, que pueden ir guiando a los jóvenes, pero hay jugadores que siento que ya terminó su ciclo. No digo nombres porque pues, al final de cuentas la directiva es la que hace el análisis pertinente, pero creo que hay jugadores que ya deberían de salir y darle un tiempo de 2 o 3 años a este equipo que vaya madurando. Pero la afición entiende eso, de que el torneo que viene se le van algunas figuras, se le van algunos jugadores, y que se va a iniciar un nuevo proceso, inclusive. Torrent ya dijo, ¿no? O sea, yo me quedo, pero necesito que no me desmantelen el cuadro. Claro. Él debe de traer líderes, yo creo, en posiciones puntuales según su estilo de juego, para que vayan arropando a todos esos jóvenes muy interesantes que han traído, que ahí la verdad es un tino de la directiva el haber traído esos jóvenes con proyección, que no se tenían en años anteriores en San Luis, es la realidad. Y digo, me incluyo porque yo estuve trabajando ahí en fuerzas básicas, y jóvenes con tanto futuro y con tanta proyección como los que tienen ahora, no
no se habían tenido. Estamos hablando de Román Martínez, bueno, Aldo Cruz, que ya tiene maduró, Sánchez, el portero, Águila, Macías, etcétera. El chico que apareció por derecha en lugar de Rica, ¿cómo se apellida? ¿Torres? El que metió el gol Es en el Román. último partido. Román Torres, Román, sí. Que viene de Necaxa. Él lo tuvimos en Necaxa, nosotros llevamos a Necaxa, de hecho, él es 2005, si mal no recuerdo, llevamos a los 12 años. Y desde esa edad ya se veía que Ya iba se a ser veía. un... Juan Manuel, ¿qué un le buen falló al San jugador. Luis este torneo? Pues mira, pasó algo parecido con el profe Leal, que también llegó Sí, su primer torneo muy bueno. primer torneo, y se fue un jugador, uno. En el modelo de juego que tenía en ese entonces el profe Leal, se va Dieter Villalpando. Y parece ser que con un jugador se movió todo, se descompuso, algo pasó. Hoy está pasando lo mismo, como dice Merino, a lo mejor en esa transición de los jóvenes que tienen que madurar, pues sí es un tiempo que tiene que pasar. Yo lo que veo, y se me hizo muy raro, bueno, no sé, ahí depende del cuerpo técnico, ¿no? Aparece Águila, yo le daba seguimiento ahí en Fuerzas Básicas, y muy bien, y aparece en Primera División, pero respaldado o acompañado con el central que viene de Cruz Azul, con el Cata. Domínguez. Cata Domínguez. O sea, un joven con experiencia. Hoy está pasando, y por eso me parece que sí se ha generado muchos goles. Están tres. Está Águila. Pero están tres. Pero Águila ha jugado. O como si fuera ya un Sí, ya está jugador consagrado. Hay dos selección. Sí, pero es joven. Claro. Y claro. en una posición como esa de defensa central, Sí, es muy fútbol riesgoso. mexicano, es muy riesgoso. Y si él se queda como líder, y el otro más joven también, que incluso jugó de contención y ahorita ya lo metieron de central, me parece que por ahí es por donde se está sufriendo. Pero a ver, Juan Manuel. Si son los mismos futbolistas, ¿por qué esa debacle en casa? ¿Qué les falló aquí en clase? A ver, tú que le entiendes, tú que sabes En planteles tan reducidos, digo, porque el San Luis tiene un plantel reducido en cuanto a jugadores de experiencia. Si le quitas uno o dos, el equipo va a sufrir. ¿Pero por qué pierdes en casa? Por lo mismo de la juventud. O sea, Es de O inexperiencia. sea, se pone nervioso de local. Sí. Puede ser que tengas más presión del local porque tienes la exigencia de la gente de ganar. y te sueltas. Mira, pasa. Y eso es comprensible. La afición tiene todo el derecho del mundo a quejarse, a estar molesta mientras paguen su boleto. A ver, pero yo te preguntaba antes de entrar al aire, Jorge, y sí me gustaría que lo explicaras. A ver, tú que le entiendes como entrenador a lo que es la táctica. Yo te preguntaba, y lo quiero nuevamente comentar. ¿Torrent cambia o modifica lo que es la táctica? No. ¿No? No. Es lo que yo te quiero preguntar. Cambian los nombres. O sea, pero él siguió utilizando su táctica a pesar de que cambiaron los jugadores. Claro, mira. ¿Y qué le faltó entonces? ¿En qué falló? Pues falta experiencia. O sea, los jugadores no Hay que supieron dejarlo, llevarla a cabo. O sea, mira, Ricardo Chávez Tenía, no sé, desde que ascendió el equipo, 6 torneos, ¿no? Sí. Bien o mal, cumplía. Lo quitas a él y pones un niño que no había jugado en primera división. Ahí ya Qué tienes un romancito. punto débil. Pero así empezó también Ricardo Chávez. Así Bueno, empezó, que ya tenía pero experiencia. Él ya venía de Ya Liga de venía, Expansión, estuvo en bueno, Necaxa también. Liga de Ascenso, etc. Correcaminos, creo, ¿no? Ella tenía... Ya tenía más colmillo y ya más cancha recorrida. Pero Romancito ni siquiera estuvo en Liga de Expansión. Romancito viene de... O sea, él lo aventaron, digamos. La sub-23 de Necaxa. Román jugó sub-13, el nacional ese que hacen cada año, una semana. Jugó sub-15, jugó sub-17 y tenía un año en sub-23. Bueno, él es uno. ¿Quién más crees que le faltó integrarse al planteamiento de Torrent? Ponen a Macías de contención. El chavo es de edad. Digo, está bien que los enseñes a jugar varias posiciones, pero a esa edad no sabes si eres contención o eres central. Entonces yo digo que primero tienes que ser especialista en una posición Para poderte... y de ahí lo haces jugar en otras posiciones, que eso es muy bueno. Pero entonces tú sí estás convencido que Torrent Mantuvo el esquema táctico. O sea, el estilo, una cosa es la modelo de juego, formación. Su modelo es el Sí, mismo, su pero estilo es el mismo y siempre va a ser el mismo, vaya a dirigir a donde vaya. Lo que pasa es que a veces aquí la gente se confunde porque dicen, a ver, es que hoy jugó con línea de 5, ay, ahora jugó con línea de 4. Eso no quiere decir que haya cambiado. El estilo es la forma de jugar. Sí, la formación no tiene nada que ver. ¿No? Sí, la formación no tiene nada que ver con el estilo. se cambian. Bueno, a ver, o sea, ¿En qué momento consideras tú del torneo que se le va la campaña al equipo?
Pues de hecho, en el momento, duró muy largo el momento de perder de local, que eso era lo que no tenía y perdió casi Con todo. dos juegos de local, Sí. se hubiera metido al famoso play-in, ¿verdad? Porque cerró bien. Pero desde que inició el torneo, y algo que no sé si te parecía un peso que traes como invicto de local, y de repente no ganabas ni un punto, no ganabas nada. Entonces, desde ahí. Pero ese es el resultado. El proceso es lo que menciona Jorge. O sea, el qué jugadores estoy metiendo ahora. Yo tengo muy claro, cuando él cambiaba línea de 3, liberaba los laterales volantes, que era Sanabria y ahorita era el otro joven, pero antes tenía a Ricardo Chávez y el San Luis atacaba muy bien por los laterales. Digo, Sanabria ha sorprendido desde que llegó acá en esa posición. Si ustedes recuerdan, lo metieron de lateral izquierdo Que no era su posición. que no era su posición y empezó a sufrir. Pero cuando cambia línea de 5, Sanabria se convierte en el mejor lateral volante que puede haber ahorita en el fútbol mexicano. Y ahí tenía mucha llegada, ¿sí? Y un equilibrio muy bueno con Dourado y Güemes, que Güemes ya tenía también un recorrido, que a lo mejor ya necesitaba un cambio o algo, llega Macías, y Macías se convierte ahora como un contención mixto porque ha pisado el área, pisa el área y ha metido goles. Y Dourado, pues igual Dourado también llega, sobre todo en táctica fija, ¿no? Por la estatura y todo, también ha hecho algo. Pero la labor principal de ellos, aunque él juega más adelantito de los centrales, Dourado. Sí, exacto. Sí. Para darle un equilibrio defensivo, para liberar a los laterales volantes. Y para sacar la pelota. Con esa línea 5 y para sacar la pelota. Vamos a hacer un corte y regresamos de volada a continuar dándole este análisis. ¿Qué pasó con el Atlético de San Luis? Y vamos a dar paso a la opinión también de un excelente y querido amigo que también hace una cobertura cada vez que juega los Bravos de Juárez. Él es potosino, Richard Mesa, que tiene también su medio de comunicación, aunque él radica en Estados Unidos, hace su cobertura cada 15 días en Ciudad Juárez y nos manda su valiosa opinión sobre cómo le fue al Atlético de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de San Luis Potosí? Les saluda a su amigo Richard Mesa desde El Paso, Texas, saludándolos en esta bonita mañana. Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que fue este pasado torneo del equipo Atlético de San Luis, para toda la audiencia de Libertad de Opinión, de mi amigo Lupillo González. Pues terminó un torneo más para el Atlético de San Luis. Sin duda, pues lo podemos calificar como malo si lo comparamos con el torneo que tuvieron anteriormente, donde llegaron a semifinales. Un equipo de San Luis que se ubicó en la 6ª posición en la Apertura 2024 y en esta clausura cayó hasta el lugar número 15. Pues los números son fríos, pero ¿qué es lo más importante que creo que no se pudo dar continuidad en este equipo? Fue pues mantener la calidad de local, mantener el poderío que había mostrado en la temporada pasada, donde estuvo invicto. En esta temporada me parece que solamente 4 victorias pudo obtener, todas las demás por ahí fueron derrotas. Entonces eso me parece que es lo más preocupante, que no se pudo mantener esa fortaleza en San Luis Potosí, que es lo que debe de permanecer para que el equipo pueda seguir aspirando a cosas mayores. Creo que se debe tener paciencia. Creo que el técnico es un buen técnico, a veces se engancha un poquito con la afición, pero pues también es bueno que se vea un técnico con cierta personalidad. Sabemos que las redes sociales son mecha corta y quieren cortar procesos rápidamente, pero a mí me parece que se le debe dar la oportunidad, y eso sí, que lo refuercen, porque vimos que se fueron 2 o 3 jugadores claves y no hubo refuerzos. Siempre es importante reforzar al equipo y tener la aspiración de lograr una mejora en puntos o en funcionamiento, pero siempre que un torneo sea mejor que el otro. Pues esa es mi opinión. Te mando un fuerte abrazo, Lupillo, a ti y a toda tu audiencia desde aquí, desde El Paso, Texas. Saludos. Bueno, pues ahí está la opinión también de mi querido amigo Richard Mesa, al cual le mandamos un abrazote. Y
pues su excelente trabajo que hace cada 15 días con sus reportajes cubriendo a los Bravos de Juárez. Mi querido Jorge, ¿qué podemos entonces concluir de que en este torneo no tenemos que verlo todo como negativo? Que la afición obviamente siempre va a querer resultados, siempre va a querer triunfos, pero entonces este torneo lo debemos de entender que se están realizando acciones para que se vean resultados a futuro. ¿Sí? Entonces no tenemos que ser tan exigentes ni frustrarnos porque no fue un buen torneo. No, bueno, la afición tiene derecho de digo, pensar y de exigir lo que quieran. Pero viéndolo desde otro punto de vista, del otro lado, yo estoy convencido de que el equipo va a andar bien, va a andar mucho mejor que este torneo, eso sí. Más no sé si vaya a llegar a los 4 primeros o 3 primeros lugares. Pero va a dar la batalla. Pero va a pelear. Va a pelear. Esos jugadores que ahora debutaron en este torneo se van a consolidar y van a ir sacando otros. Otros nuevos, pero no se ha escuchado de bajas y altas, aunque sin decir nombres, dice Jorge, hay algunos que yo creo que ya cumplieron con su ciclo y más que nada en la ofensiva. Es tu punto de vista, ¿no? Y yo creo que yo también la comparto. Por ejemplo, platicamos antes de entrar al aire, por ejemplo, John Murillo creo que ya dio lo que tenía que dar en el equipo y a diferencia de él, hay jugadores que ¿quiénes serían para ustedes, a pesar de que no fue el torneo esperado, pero quiénes fueron para ustedes los jugadores que rescatarían en el pasado torneo? Para mí, Macías, Águila, Sanabria, Dourado y Román. ¿Tú, Juan Manuel? Yo nomás incluía al portero. Adrián. Ay, perdón. Sí. No, y en el último Porque, partido. Sí. Qué bárbaro, ¿verdad? Porque si tú ves, que has visto los partidos, el portero ya lo que decía, y es parte del proceso. Se me olvidó uno, Juan, el francés Salz-Lamont. Yo no entiendo el otro, el alemán, argentino. No es un jugadorazo, pero la primera jornada, no sé si fue la anterior, que le hace un gol al América desde media cancha. Es un jugador que le da un revulsivo, yo no sé. Ahí esos detallitos, pues no estamos en el día a día. Esas son las cosas que a veces uno no entiende en el fútbol. ¿Por qué, si en el proceso que llevas, por qué no hubo seguimiento para Klimowicz se apellida? Sí. Porque da un revulsivo muy interesante, ¿no? Incluso desde antes, pero bueno. Entonces, el portero, te iba a comentar, de que ahora le exige mucho a sus defensas, y pasa eso que te digo de la inexperiencia en esa posición, porque yo lo he visto en las reacciones, ha sacado goles, que son los porteros, peor, ¿verdad? pero luego va a ir y le reclama, dice a sus compañeros que se pongan más bien. Esa parte es esa de la inexperiencia, pero en esa zona sí es muy importante. Ahora, ¿estás de acuerdo que en los últimos 4 torneos el jugador que se mantiene y que es de lo más regular del equipo es Dourado? Sí, Dourado, Sanabria. Ahora, Sanabria también, y esperemos no los vayan a vender, porque normalmente los que han jugado muy bien, pues cuántos futbolistas no ha vendido la directiva, ¿no? Bueno, también hay que ver que el equipo tiene que ser autosustentable y a veces es inevitable, llegan buenas ofertas y con esas ventas el equipo solventa los gastos del siguiente año. Pero debilita en ciertas líneas. Decíamos mucho antes, ¿por qué si te vas a Dieter Villalpando, por qué no trajiste uno de las características parecido a él? Bueno, estaba el francés en ese tiempo, que todavía no despuntaba. Ahora es muy peligroso de fuera del área con el tiro larga y media distancia. Sí, todavía no estaba muy bien. Yo te iba a comentar ahorita. De hecho, lo traen en lugar de él. Sí. Pero todavía no se adaptaba. No sabíamos qué. Con ese movimiento que hacen, porque eso de repente, bueno, Merino pues sabe un poco más, pero por ejemplo él aparecía de volante por izquierda, pero hay un movimiento táctico que se recorre hacia el centro y libera la zona para que, lo que decía Merino hace rato, para liberar la zona para que Sanabria, era un ida y vuelta que tenía Sanabria. Entonces el francés en esa zona se movía como pez en el agua y empezó a tirar a gol y meter goles, pero ese movimiento tan sencillo que hace, te liberaba Sanabria. Yo lo que te iba a comentar es, ¿por qué no? Ahí sí es una pregunta. Si traes jóvenes, ¿por qué no algo parecido? ¿Por qué no das a conocer a la afición lo que hizo Pachuca? Pachuca queda campeón, dice, el siguiente torneo me lo voy a llevar con puros chavos. ¿Y qué pasó? Pues el Pachuca anduvo más. Pero después esos chavos, en esos torneos agarraron experiencia y ahorita vi el partido contra Monterrey
vi un lateral derecho, dije, bueno, este chamaco, ¿dónde lo sacaron? No sé si ahora el partido que ustedes vieron, pero varios chicos de Pachuca que ni por los nombres se conocen. Y le dio pelea al Monterrey, o sea, con esos jóvenes. Digo, esa es la filosofía. ¿Cómo llegaron al Mundial de Bueno, Clubes? también te voy a decir una cosa, ya Pachuca tiene muchísimos Sí. años. Bueno, es la otra parte. Bueno, yo lo vi. San Luis va empezando. Digo, acaban de traer un excelente director para Fuerzas Básicas, Raúl Chabrán. Sí, Chabrán. Estos jugadores que están ahorita no son de la cantera, no son formados No. aquí en el San Luis, ninguno. Otro que trajeron fue Sebastián Martínez, hijo de Jonathan Martínez, que jugó aquí también. Sí, es el portero. No, No. contención. Jonathan jugaba de contención. que venía de De hecho, América. ascendió. Ajá. Él venía de América y yo tuve a Sebas allá en América y ahí platicaba con Jonathan y ahora llegó este año, también juega muy bien, es un volante de contención interesante. Creo que ya este torneo le dieron algunos minutos. Pero ¿sabes qué está haciendo el Atlético de San Luis? Está trayendo jugadores de expansión. O sea, por eso aparecen ahí. Y ya tienen cierta... Pensando que el cancha proceso recorrida. de las fuerzas básicas de la 15, la 17, la 19, no sé, pues va en proceso, ¿no? Que todavía no aparece. Tenían pero ya fueron campeones el torneo pasado. tenían un centro delantero en la sub-23, en la sub-20, que lo trajeron de una tercera división y era goleador, y quedó campeón de goleo. Y después el chavo se desapareció. Lo prestaron a Correcaminos Y lo se regresa. y regresa. Aparece a Vitia. ¿Sí? Y hoy hay un chico en la 23, no en la 23, no, la 19, también queda campeón goleador. O sea, como que saben escoger en esa parte ese escauteo que hacen porque han llegado buenos Entonces, chicos. ¿ustedes están convencidos Los de que procesos- este proyecto va a dar resultados? Sí, Los procesos en básicas son de 3 a 4 años. Pero unos directivas a veces no lo entienden. No. Y no tienen paciencia no y, tienen la conocimiento afición, ni como tú paciencia. dices, la afición no lo va a entender porque ellos quieren resultados cada semana. Cada partido. A ver, yo te quiero preguntar Vas a ver- algo, Jorge. Vas a ver cómo con la llegada de Raúl va a cambiar. Va a cambiar las No cosas. sé si vieron el torneo ahora que acaba de pasar el sub-14. El equipo muy bien. Oye, no quiero dejar pasar esta oportunidad, Jorge, porque tú has sido entrenador de primera división, te ha tocado todo desde las fuerzas básicas. A ver, yo te quiero preguntar por qué ha cambiado algo en el fútbol, tanto mexicano, y lo vemos inclusive en los mundiales y en muchas ligas, por qué ya casi no se meten goles en tiro libre. Porque no se trabaja. Pero ¿cómo que no se trabaja, Jorge? Porque estamos- A ver, pero tú fuiste entrenador, entonces no los entrenabas. Ahí te va, ese es mi pleito. A ver. En ¿Con cualquier el lugar al preparador que físico o llegue. qué? Con el preparador físico. Quieren preponderar más la parte resistencia. física que la parte técnica. Entonces ya no entrenan tiros libres. Es que Mira, mira, hoy- yo bueno, está muy afortunadamente, cuando llegué a América y también en Necaxa, me encontré con mi jefe, que era el coordinador de fuerzas básicas, que es el Tote Castañeda, que él Surgió del Atlas. surgió del Atlas, de la academia. de la academia. Y te voy a decir algo. algo, sí, son del Toki, Leopoldo Castañeda, sí, todos. Lupillo, sí, son un chorro. Y él nos exigía trabajar 25 minutos diarios de técnica, de golpeo, de conducción, de controles. Y en las tardes hizo un programa que se llamaba Traje a la Medida. Entonces a los más destacados de cada categoría los entrenábamos en la tarde. Pero nada más técnica individual. Lo físico pasaba a segundo término, pero ahora a los No, las 14 mediciones. años ya los quieren tener O sea, físicamente como si fueran a debutar mañana y no es así. pero hay grandes futbolistas que tienen mucha Técnica, agarran el balón y tú dices, lo van a meter y no, o cambió el balón. No, es que. Porque pero ha si es más habido gente liviano. que me ha dicho eso, Juan Manuel. Si es más liviano y es más difícil, tienes que ser más preciso. Mira, a mí me sorprendió el centro delantero que está en Inglaterra. Antes de que ya lleva 2 goles de tiro libre. Cuando hizo el primero de tiro libre, yo dije, bueno, ¿y por qué se pone a tirar? ¿Por qué se perfila él a tirar? Creo que fue un Guadalajara, no me acuerdo. Que la metió el mero ángulo. Raúl Jiménez. La técnica de golpeo que utilizó fue Sí, fue al excelente. revés. Bueno, no, pero fue excelente. No, digo, pero normalmente el tiro libre Es un zurdo, cuando lo para un tienes del zurdo. lado Sí, es derecho, un perfil zurdo. Es un zurdo y él Hace una comba así, Algo está ¿verdad? haciendo este chavo, a lo mejor esa parte que quiere comentar Merino, de quedarte un ratito después de, a mí me pasaba, bueno, cuando estuvimos con el San Luis, el profe Pachulo, tú lo conociste, Merino, ya tenías la medición, no te podías quedar porque Lolo te decía, no, ya vete. vámonos.
y los chavos se querían quedar a tirar, hacer tiros libres. Se cargan. Esa parte ya, se cargan, esto, lo otro. O sea, tanta medición ahí, lo dijo Riquelme. A mí si me vas a medir por ponerme la cinta y cuántos kilómetros voy a correr, cuando te voy a dar 3 pases, 3 asistencias de gol, lo voy a hacer 2 goles pero de tiro libre. Juan Manuel, que los grandes futbolistas Siempre han comentado eso. Yo me quedaba media hora a entrenar y lo ha dicho Hugo Sánchez por eso, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para concluir el programa porque esto está más que interesante. Pues en el anterior corte preguntábamos, ¿verdad? ¿Por qué hoy, en estos tiempos, ya es difícil ver goles en tiro libre? Y fíjense nada más este dato. Al menos Juan Manuel puede conocer más que yo, y no porque tenga más edad que yo, pero porque es un estudioso del fútbol. Al menos de que yo tenga datos, desde 1966 en el Mundial de Inglaterra, creo que México, la selección mexicana, solamente ha metido un gol. Uno desde el Mundial del 66, no tengo conocimiento de mundiales anteriores, pero del 66 para acá, yo no tengo conocimiento de que la selección mexicana ha metido un gol en tiro libre. Y el único fue en el último Mundial. Sí, Chávez, con Chávez. Bueno, un dato, ¿por qué cada vez hay menos futbolistas que hacen goles en tiro libre? Sí, esa puede ser una variante muy importante en la ofensiva. También, porque trayendo un buen cobrador, pues casi te garantiza algo extra. Ahora también te voy a decir una cosa. Puedes entrenar todos los días penales, por decir. Todos los días. Y todos los metes. Pero luego los partidos no te tocan un penalti. O llega el decisivo, una serie de penales, una eliminación. Y cambia el escenario. Y el entorno es diferente. Sí. La parte sí, no, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los clubes hayan, desde hace muchos años, de hecho yo en San Luis fui de los primeros que trabajó con psicólogo, que hayan empezado a contratar psicólogos para los equipos. Bueno, digamos, el que... Porque esa parte es bien importante. El que hace esto, y que yo tengo conocimiento, fue en los 80s. No, a finales de los 70 con los Pumas, inclusive ahí... Con Octavio Rivas, inclusive yo vi un reportaje donde le hacen que en su tiempo el señor les ponía rock cuando estaban entrenando y calentando. O sea, sí hay muchas cosas diferentes y alguna ocasión se lo quisieron llevar a la selección mexicana y dijo, y ya lo cuenta, ¿no? Que dijo Javier Aguirre, no estoy loco, aquí no me traigan psicólogos. Y mira cómo van cambiando las cosas en el fútbol, ¿no? Ahí con Rivas era el único que más se notaba. No digo nombres, pero hay un entrenador que muy buena persona, me lleva muy bien con él. Cuando estuvo dirigiendo en Mérida, hizo lo mismo. Te estoy hablando de hace 8 años, 9 años. A la hora de tener la pelota, les ponía música clásica. Ahorita que hizo música clásica. A la hora de ir a recuperar la pelota, les ponía heavy metal. Acelerados. Para que fueran más agresivos. No, pues es buena técnica. Y el equipo se jugaba muy bien, ¿eh? Van a decir que estoy loco, yo también por andar... Bueno, Merino, ¿te acuerdas cuando Yo soy un convencido de la psicología, de que la parte mental es fundamental. Yo he visto... Innovaciones ahí que pueden... No te miento, más de 300 jugadores con más cualidades que Córdoba, que Edson Álvarez, porque yo los tuve. Y vi mucho más jugadores que ellos, con mucho más cualidades. Fíjate, por la parte mental es es otra dices, cosa. eso es fundamental. Aquí hicimos un programa sobre ese tema y platicábamos exactamente cómo para triunfar, no nada más en el fútbol, en diferentes disciplinas, la mentalidad es importantísima. ¿Cómo te tienes que preparar? Porque como tú dices, ha habido futbolistas que son buenísimos, que tú ves un chavo y dices, este tiene mucho potencial, pero no les gusta la disciplina, se desesperan, o sea... Lo mental y la psicología, a lo mejor hay chavos que son más vulnerables a dejar a la familia y eso les afecta, y otros son más fuertes. Y a ti te tocó, bueno, tú que has trabajado en fuerzas básicas y con equipos de primera división, pues te ha tocado ver, como tú dices ahorita, ¿no? Chavos que eran 1000 veces más buenos que muchos que triunfaron, pero pues lo mental tiene que ver. Ahora, en este proceso... Para lo que ustedes están convencidos que viene para el Atlético de San Luis y que tenemos que aguantar como una buena experiencia este mal torneo, ¿coincides con Jorge que el equipo para el próximo torneo puede estar en el top, peleando las posiciones de arriba? Porque incluso... No en el top, pero de media tabla para arriba, sí. Pero al menos ya no batalla para llegar a las finales. Es que ya lo demostraron en los últimos partidos de local.
O sea, que ya iba bien. Ya iba bien. El profe Torrent ya ha cambiado el tema de que, ¿por qué? Porque las victorias te cambian, ¿no? Y él ya ha mencionado otras cosas. Cuando estaba perdiendo, pues ya ves que comentaba que le falta esto, que no hubo. Entonces, el mismo equipo que está ahorita ya viene en esa inercia. O sea, están convencidos de que sí. Y está muy claro, te digo que el chavo que aparece en lugar de Ricardo Chávez, ya lo veo yo más suelto, ya más, con más idea, y esa jugada que hace en el último partido, que fue un error que a mí en el fútbol mexicano me parece increíble, el gol que mete, porque ¿cómo se llama el de Pachuca que la deja pasar? Es de Osa. O sea, fíjate, ahí es un tema muy importante. Los delanteros, y aquí en el San Luis le pasó mucho con Murillo y no me acuerdo el otro jugador, que bajan a defender y pues no están en su zona, en su hábitat, y en esa jugada se le pasa muy, muy fácil a este jugador, la recibe el joven del San Luis, la recorta y la mete, aprovecha el error, ¿no? Entonces ya se ve más suelto, Águila ya se va compenetrando más me parece que es Torres, ¿no? El central, que está ahí con él, y bueno, ya se está conjuntando otra vez, y el cierre pues fue interesante. A ver, Jorge, obviamente... Tú me vas a decir que tú no tienes el poder de decisión y no quieres decir nombres, no te quieres comprometer. Hay algunos que estamos de acuerdo, ya cumplieron el ciclo. ¿Dónde consideras tú que la directiva, o en este caso Torrent, debería de apuntalar el equipo? ¿Qué necesitaría para fortalecerlo? Yo pienso que se necesita un generador de juego, un segundo 9 y un contención mixto, un doble 5. Esperemos que sí haga algo la directiva y, como tú dices, sí refresque ya ciertas... Ya, un contención mixto, un volante ofensivo y un 9. Perfecto. Pues el tiempo se nos ha ido. Nada más para lo que dice Medellín, un central. Bueno, se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Les agradezco que esta mañana hayan estado aquí con nosotros. Jorge Merino, a manera de conclusión, ¿qué más para que no se nos quede en el tintero? No, pues nada más esperar que sea un mejor torneo que el anterior por el San Luis. ¿Pero estás convencido? Sí. Perfecto. Sí, Juan Manuel, igual que no dejemos algo en el tintero. No, se está trabajando a mediano plazo. Me parece que ahí es donde van a empezar los resultados y va a llegar a esas temporadas que hizo con Leal y con el profe Torrent. Y esperemos que Torrent pues, no se desespere con los medios, porque de repente lo estresaron, pues es que sí, y que se quede en el banquillo. No, y más cuando pues, los resultados no son correctos, como dice don Jorge. A veces los mismos colegas de los medios no entienden ese tipo de proyectos que hay que aguantar porque estás pensando a futuro. Y bueno, pues esperemos que el Atlético de San Luis, el torneo que viene, pues recupere lo que había hecho y se meta al menos entre los primeros 8, que eso sí, están completamente convencidos nuestros invitados. Y aquí nos vemos para platicar. Perfecto, aquí nos vemos empezando el torneo. Mi querido Juan Manuel González Saucedo, muchas gracias y te agradezco que esta mañana haya estado con nosotros. Don Jorge, sé que usted es un hombre completamente ocupado, que anda para arriba y para abajo, y te deseo mucho éxito y esperamos nos des una noticia pronto colocado como entrenador en algún equipo. Muchas gracias. ¿Estás puesto? Claro que sí. Ya andas en negociaciones. Ya andamos. Y dispuesto a irse hasta Centro, Sudamérica y donde sea. Ya anduviste, oye, si ya estuviste en Matamoros, ¿verdad? ¿Qué más te asusta? Bueno, muchas gracias que han estado esta mañana con nosotros. Y le agradezco mucho más a usted que todos los miércoles es parte de Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.